Están ustedes escuchando Polinomia. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja, estamos aquí para hacer otra edición de Polinomia y hoy pues bueno, no hay mucha actualidad que digamos, en los medios de comunicación simplemente han acabado los Juegos Olímpicos y va a empezar el fútbol, o sea que de una a otra y tiro porque me toca. Pero bueno, en estas vamos a hablar por ejemplo de lo que son las vacaciones del gobierno, porque con la que están cayendo y estamos en España pues sin gobierno y parece que por lo menos los mercados les parece bien, porque la prima de riesgo pues no sube y los bonos están ahí que se mantienen. Y luego pues hablaremos un poco de política en general, de cómo viene este otoño y de qué planteamientos puede haber en cuanto a si va a haber elecciones anticipadas, si este gobierno va a resistir, si va a haber un gobierno de concentración con el PSOE y todas estas cuestiones. Bueno, para el Polinomia de hoy tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y tenemos con nosotros también a Salva Mestre, que vuelve. Buenas noches, Salva. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues voy a seguir con el clásico y le voy a dar la palabra a Carlos para ver qué le parece esto de las vacaciones del gobierno. ¿Cómo estamos? Bueno, pues a mí me parecen fatal, primero porque yo como ciudadano no me las puedo permitir y mis representantes a los que yo les pago, pues bueno, parece que sí, que se las pueden permitir con mi dinero. Aparte de con mi dinero, ya sabemos cómo está el percal, el Estado en quiebra, la gente asaltando supermercados, pertrechándose en bancos, a punto de rodear el Congreso y bueno, y aquí parece que la cosa no va con los políticos. Todo cerrado por vacaciones y bueno, me parece fatal, vamos. Salva, ¿cómo ves tú el tema del Ejecutivo de vacaciones y bueno, el Legislativo, por supuesto, ni aparece por allí, claro? Bueno, pues qué decir, poco que decir. O sea, la verdad es que no es un tema que me cuesta relacionar un poco con las demás cosas porque las vacaciones deberían de ser normales para todo el mundo, pero claro, como la situación es la que hay, pues efectivamente hay gente que no se puede ir de vacaciones, entonces agudiza algo que debería ser normal, que la gente se vaya de vacaciones, pero el contexto en el que estamos, pues las cosas, hay heridas abiertas y hay cosas que duele ver, pero en fin. Los que no se pueden ir de vacaciones tampoco son los brigadistas antiincendios, ¿no? Porque tenemos a media España ardiendo por ahí. Bueno, eso es una tragedia que la verdad, solo de pensar en ella me dan ganas de llorar después de lo que vivimos aquí en Valencia, ¿no? Uh-huh. Es aclaparante como a cada cosa, a cada problema que surge, detrás de ese problema o lo provoca o lo agudiza el tremendo problema político que tenemos desde hace tantos años. Entonces, claro, cuando uno ve eso ya, pues te puede entrar hasta la depresión, sí. Pero bueno, no estamos aquí para ponernos a llorar. Lo que me gustaría plantear es de cara a este otoño, bueno, has dicho esto que se comenta de que si PP y PSOE van a hacer un bloque común. Se ve llegar. También se habla de que quizás se anticipen elecciones. Y bueno, hay gente en el colectivo Burbuja que muchas veces nos critica o nos espolea a que presentemos algún tipo de iniciativa o de liderar alguna solución y tal. Bueno, soluciones habrá miles, como la del 25S, que luego si acaso la discutimos y tal. Uh-huh. Y bueno, yo soy de los que piensa que al monstruo hay que atacarle al monstruo el final de la pantalla, ¿no? Que llegas ahí al final de la pantalla y llegas con las fuerzas justas y a ver cómo acabas con él. Yo soy de los que piensa que hay que darle por todos los lados. Es decir, a quien se le ocurra darle por arriba, al que pueda por abajo. Si eres capaz de cortarle el dedo meñique del pie izquierdo, pues ayuda. Y hazlo. Entonces, bueno, yo creo un partido político
hace no demasiado, con intención de que pudiera en un momento dado ser un virus del sistema, así como nuestro compañero Pepe Crespo suele plantear, ¿no? Sí, el partido troyano, ¿no? En esa filosofía. Sí, en esa filosofía, ¿no? Este partido lo creé yo hace unos 9 meses o así, y se llama Escaños Fuera Objeción Electoral. Escaños Fuera Objeción Electoral, ese es el nombre que le di, y en realidad, en principio era un nombre, creé el partido para, digamos, registrar el nombre, para ponerlo a disposición de Escaños en Blanco, que es un partido, una iniciativa que yo suelo apoyar porque me parece muy, muy ingeniosa y con potencial de deslegitimar al régimen y de aunar protesta social. Lo que pasa es que considero que la reivindicación de Escaños en Blanco, para el contexto en el que estamos, pues se queda un poco corta. Lo hubiera visto muy bien en los años 90, 2000, pero en la situación actual se requiere algo como más drástico, ¿no? Entonces yo creo que la gente de Escaños en Blanco también está tomando conciencia de esto y quizá cambien, ¿no?, de idea, pero yo la idea que llevaba con este partido es la de retomar la estrategia de Escaños en Blanco en el sentido de comprometerse a dejar los escaños vacíos, a excepción de si se consigue una mayoría suficiente como para tomar el poder. Entonces, si se toma el poder, entonces aplicar lo que en muchas ocasiones Pepe Crespo ha planteado, y que yo estoy muy de acuerdo, en detonar un proceso constituyente. Es decir, el punto prioritario del programa sería, señores, vamos a detonar un proceso constituyente si tenemos el suficiente poder como para hacerlo. Si no tenemos suficiente poder como para influir en las decisiones que se vayan a tomar, entonces vaciamos los escaños y dejamos el 20 o el 30% del Parlamento vacío. Con lo cual sería un golpe de efecto también tremendo, ¿no? Entonces, aparte de lo prioritario fue el proceso constituyente, pues evidentemente, mientras ese proceso se detona, que no es una cosa que se haga de hoy para mañana, sino que eso lleva tiempo, lleva meses, puedes gobernar a golpe de referéndum, así de claro. De modo que fuera la ciudadanía la que tuviera la certeza de que el poder está siendo dejado en sus manos para regenerar y resetear el sistema, de modo que, o sea, según la voluntad popular. No solo a efectos del proceso constituyente, que debería ser totalmente inclusivo, lo máximamente deliberativo posible, lo máximamente representativo y participativo, sino también a nivel de las políticas, o sea, de las decisiones inevitables y urgentes que deberían ir tomándose a medida, ¿no? O sea, decisiones frente a Europa o decisiones internas de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo a cualquier oyente que me esté viendo ahora mismo? Yo creo que para que esta iniciativa pueda funcionar, deberíamos de utilizar un poco la estrategia que se utilizó incluso en Islandia, ¿no? Donde hubo un partido que se presentaron cómicos, sí, o sea, sí. y presentaban un programa pues que era risible, ¿no? Rollo de vamos a quitar los bancos, vamos a quitaros el dinero, en fin. O sea, hacían una ¿cómo se dice esto? Una parodia, ¿no? Una parodia. Y hay que recordar también en Italia lo que está pasando con Beppe Grillo, creo que se llama Beppe Grillo o algo así, que es un cómico también de allí, que también está aglutinando una iniciativa cívica, hacen listas ciudadanas y aglutina todo un movimiento de rebeldía ciudadana que se canaliza a través de lo político, a través de este hombre. Y bueno, y utilizan el humor, o sea, y me parece maravilloso. Entonces, imaginemos que alguna personalidad muy, muy conocida, muy famosa, pues quisiera liderar esto. Y estoy pensando en personajes del tipo, qué sé yo, o sea, es que me valdría cualquier cosa. Chiquito de la Calzada, Fernando Alonso, Esteban, no sé, o sea, imagínate. Sí, cualquier persona con notoriedad que pudiera darle a la iniciativa, pues eso, ese conocimiento público, ¿no? O sea, que fuera relevante a nivel de imagen pública. Totalmente, que no tuviéramos que hacer ni el más mínimo esfuerzo de marketing. Simplemente, si mañana, Chiquito de la Calzada, Fernando Alonso, que Alonso no lo haría nunca, pero bueno, es un decir, alguien que tenga, o Belén Esteban, dicen que se presentan a presidente y se entera hasta el último pastor del último pueblo del sistema ibérico. Y seguramente los votaría mucha gente. Bueno, luego ahí la apuesta tendría que ser seria y evidentemente Belén Esteban dudo mucho que sepa de política, aunque sí que no tengo ninguna duda, y por mucho que la gente se pudiera burlar de ella en determinadas cosas, no tengo ninguna duda de que probablemente tenga muchísima sensibilidad de lo que esté pasando, igual que cualquier ciudadano español. O sea, estará viendo la injusticia tremenda que hay y la tremenda injusticia que hay a todos los niveles y las desfachateces que vemos todos los días, y con eso ya me basta. Pero luego tendría que haber la seriedad de, evidentemente, un equipo de asesores serio, claro, por supuesto. Ya sería como, digamos, el reclamo. Y luego, pues también, si es que una vez llegases con esa idea, no llegarías al poder para ejercer lo que tu criterio te dijese, sino que el propio planteamiento ya es que yo no voy a decidir nada. Se va a hacer un proceso constituyente para que el pueblo decida y todas las decisiones que se vayan a tomar de relevancia se van a tomar por vía de referéndum no consultivo, sino vinculante. Uh-huh. Y me pregunto, oye, pues como en Bélgica, que es años, ¿no?, con un gobierno de emergencia que simplemente se limitaba a hacer las cosas, oye, y les iba mejor, o sea que sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, lanzo un llamamiento a que cualquier oyente de Radio Burbuja, de Colectivo Burbuja, que qué sé yo, que a lo mejor es cuñado de Chiquito de la Calzada, bueno, pues que la vaya
O del Gran Wyoming, que es otro tío que también estaría muy bien. Y bueno, pues que aquí yo tengo el partido creado y que a partir de ahí enseguida creamos una red nacional o sea, eso enseguida si puedes montar nodos aquí en La Rioja, no sé quién, alguien para recoger las firmas que se requerirían unas 1000 o 2000 por provincia o circunscripción, y eso se arma muy rápido. Esto lo vengo a decir porque si hay elecciones anticipadas en octubre o noviembre y lo del 25S no es suficientemente efectivo, pues es otro puñetazo posible al nuestro, ¿no? Del final del leve, que en este caso es cambiar el régimen. Bueno, como bien has dicho, pues al régimen hay que darle por arriba, por abajo y por todos los lados que se pueda hasta que caiga, ¿no? El asunto es que yo, la verdad, no creo ni siquiera que haya elecciones anticipadas ni en su fecha, ¿eh? Yo me da la impresión de que el régimen está tan débil que sabe que si convoca unas elecciones esto se derrumba ya. Vamos, porque el panorama político que quedaría después de unas elecciones con la intención de voto que vemos para el Partido Popular y el Partido Socialista, si ahora se va a hacer difícil gobernar incluso con la mayoría absoluta porque no tienen ninguna legitimidad ya, pues sin ninguna mayoría en el Congreso y con un reparto de escaños total, yo creo que no van a poder formar ni gobierno. No lo tengo tan claro, que te interrumpa. Ajá. A la luz de, puede que tengas razón, pero a la luz de lo que sucedió, por ejemplo, en Grecia sí que en elecciones anticipadas y además las repitieron al poco tiempo y bueno, pues la gente votó y el sistema siguió rulando. Entonces sí. No creo que necesariamente le tengan tanto pánico a anticiparla por ese motivo, que puede que sí, pero no lo veo tan claro. Bueno, exacto, que no tenemos la bola de cristal ninguno, pero aquí tampoco tenemos el bonus de los 50 escaños que les permite allí hacer estas mayorías, ¿no? Porque aquí sin estos 50 escaños la verdad es que lo de las mayorías absolutas en el panorama actual yo lo veo muy difícil. Harán el bloque. Carlos, ¿cómo lo ves tú? La opción que dice Salva y el tema de las elecciones anticipadas. Bueno, España es un país donde es posible todo. De hecho, hemos tenido diputados elegidos como Ruiz Mateos, Jesús Gil y alguno que otro más de estos personajes de opereta. Pero creo que el momento es un momento serio de indignación, donde la gente está pasando hambre y no creo yo que sea un momento para presentar a personajillos de este tipo. No sé si como una posibilidad de atraer el voto mediante pues estas figuras como Belén Esteban o Chiquito o algo así, pero yo creo que el momento es serio y lo que tiene que hacer el ciudadano es rebelarse con un proceso convencional de rebelión, un proceso como puede ser una revolución, una rebelión y una insumisión o una desobediencia civil. Yo creo que ese es el camino, el proyecto trazado por los grupos que están saliendo a la calle de Democracia Real, 15M, ahora el 25S, creo que es el correcto. Creo que es aunar el descontento, que lo hay, y transformar esto de una vez por todas, porque desde luego tenemos un problema gravísimo cuyo detonante empieza, no es que empiece ahí, pero ahí se configura con la modificación del artículo 135, que es el que nos hace que renunciemos a nuestra inmunidad soberana frente a los acreedores. A partir de ahí es cuando se están produciendo la destrucción de derechos sistemáticas y la renuncia a que el gobierno trabaje a favor de los intereses de los ciudadanos y priorice la devolución de los créditos. Priorice el favoritismo hacia los poderes financieros. Es decir, el momento es de una gravedad, porque esto es un golpe constitucional lo que se produjo. Entonces, tratar de solucionar todo este momento tan grave y de indignación que ya casi lo tenemos encauzado desde la espontánea movilización del 15M con movimientos o partidos políticos como el que Salva propone, pues la verdad es que sería un poco, lo veo como marear la perdiz. Salva. Carlos, está muy bien la crítica que me haces, me parece muy bien porque a lo mejor ha quedado un poco como, qué sé yo, como una propuesta así de frívola. Sí, ha quedado un poco frívolo cuando empezó a hablar de Chiquito de la Calzada y Belén Esteban.
A ver, eso más que nada era para recalcar la idea de que una personalidad reputada y conocida aglutinara, digamos, atención mediática. Y bueno, ahí estaba el ejemplo de Islandia y de Italia, donde ejemplos de cómicos han conseguido aglutinar esa atención. Pero evidentemente también, pero no, el talante no es ese. El talante es, imagínate por ejemplo Arturo Pérez Reverte. Eso sería maravilloso. Estamos hablando de un intelectual, ¿vale? Entonces no me leas necesariamente en esa clave, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, si yo no estoy excluyendo ninguna opción, lo primero que he empezado diciendo es que hay que darle por todos lados. Entonces, la protección civil va por un lado, que es en la calle y a nivel de sociedad. Y otra cosa, yo estoy planteando una línea de acción en el caso a nivel institucional de elecciones, en el momento que se presenten elecciones, y eso no es excluyente en absoluto con lo que tú dices, en el cual yo estoy muy de acuerdo. Sí, no digo que sea excluyente, y de hecho te digo una cosa, lo que triunfa en este país es el mensaje simplón, no lo quiero llamar simplón, pero bueno, ya estamos viendo lo que triunfa aquí, un atraco a un supermercado, pues bueno, llevamos ya una semanita y pico debatiendo sobre el tema, es decir, eso es lo que triunfa en este país. A este país no le puedes pedir peras al olmo, porque no da más de sí. Entonces aquí, o no sé, como decía Dalí, si quieres llamar la atención, pégale una patada en los huevos a un ministro. Y en fin, algo así. Claro, bueno, entonces no me critiques tanto el plantearme que Belén Esteban... No, exacto, no, lo que pasa es que la crítica era porque digo, joder, otra cosa más, al final vamos a dividir el tema, lo vamos a atomizar, cuando lo que necesitamos es, ahora que tenemos precisamente digamos que una motivación, que es la indignación, el denominador común es la indignación general y el descontento que va a más, no lo estropeemos dividiendo o atomizando ese descontento. Es que yo insisto en que no se atomiza ni se divide, porque ese descontento hay que saber canalizarlo en cada cauce en que se pueda. Entonces, a nivel cívico de presión de la calle, pues el 25S sería una de las formas, el 15M es otra de las formas, pero a nivel, insisto, a nivel de elecciones, es decir, de un cauce institucionalmente establecido para elegir gobierno y tal, pues también es interesante ver cómo encauzar una acción que vaya a la línea de flotación del sistema, y además teniendo en cuenta la idiosincrasia popular, a que tú mismo estás diciendo, es decir, lo que hacen falta son mensajes simples, incluso iba a decir sencillos, porque es simples, que calen con claridad en la cabeza de la gente, ¿no? Entonces, simplemente la reivindicación de hacer una nueva constitución, es que ya no te digo ni proceso constituyente, porque si tú dices proceso constituyente hasta la gente dice, ¿qué? ¿Cómo? No, ni siquiera, o sea, no, una nueva constitución, y eso lo entiende hasta, vamos, cualquiera. La única idea, la primera idea es hacer una nueva constitución, y ya está, o sea, nueva constitución y referéndums para que la población elija lo que quiera, punto, o sea, eso lo entiende cualquiera. Y si al frente de eso tenemos desde Belén Esteban hasta Arturo Pérez Reverte, yo no le veo el problema. Pero bueno, es una opción. Por cierto, has tocado el tema de Gordillo, que si queréis entramos, Porque... Sí, es el tema que hay que entrar porque está en boga y bueno, aquí hay que ver exactamente de qué se trata esto, ¿no? Adelante, Salva. Sí, gracias. Yo el tema este de Gordillo, en realidad, yo todavía no he escuchado análisis que, bueno, más o menos me han parecido más o menos ingeniosos e interesantes. Yo he escuchado mucho análisis malintencionado que hierra en el zoom para atender a la problemática desde mi punto de vista. Yo considero que Gordillo le está haciendo un favor al país. ¿Por qué? Porque está consiguiendo poner un foco de atención sobre una problemática y darle una resonancia mediática, y bueno, los efectos también lo ha conseguido. Lo han llamado a Telecinco un debate, bueno, todo el mundo habla de eso y desde hace ya demasiados días. Bueno, demasiados es un decir, demasiados días para lo que es normal, es lo que quiero decir. O sea, las cosas en la actualidad se suelen quemar mucho más rápido. Ya le está consiguiendo precisamente que eso no suceda. ¿Por qué le está haciendo un favor al país? Bueno, pues porque está anticipando el conflicto. Es decir, si él no hace eso, él o quien sea no hace eso, llegará un momento en que acabará siendo noticia, pero no porque se hayan robado 2 o 3 carros, sino porque se roben 1000 carros al día en 1000 lugares diferentes de España, porque es que el conflicto va a llegar por este camino. Entonces, él lo que está haciendo es poner un foco de atención para que la sociedad, o sea, digamos que pone el problema en relieve antes, anticipadamente, dándole una oportunidad a la sociedad para que dijera eso y le encontremos una solución al conflicto. Es decir, desde un cierto punto de vista está anticipando el problema, con lo cual podría estar evitando mucho conflicto.
Es en definitiva un síntoma de un problema social que está ahí, que no se puede negar. Entonces, en lugar de ver que eso es que lo haga Gordillo o no lo haga Gordillo, es que va a suceder de todos modos. O sea, es como echarle la culpa a un germen y no a otro de que yo haya cogido un resfriado. No, a ver, o sea, es que no es uno u otro. Si no hubiera sido uno, hubiera sido el otro. Porque yo ya estaba, vamos, o sea, bueno, me tocaba y punto, no vamos a entrar más en eso. Entonces, lo que quiero decir es que es un síntoma, y empezar a intentar desacreditar esa acción, o porque el señor Gordillo se afeita al revés o lleva peluca, pues son argumentos ad hominem. O sea, ¿qué más me da a mí si Gordillo mil historias? No, el tema es la acción, el momento y el sentido que tiene eso. Y luego ya veremos otras cuestiones de si cobra 2 sueldos o no cobra 2 sueldos, si eso es demagogia o no lo es. Pero es que eso es una cuestión secundaria. El zoom, el problema no está ahí. Carlos. Vamos a ver, el asunto Gordillo tiene varios aspectos para analizar. Está el aspecto legal, el moral, el institucional y el ideológico, que es el que menos me interesa y el que más se ha tocado o hacia donde se ha dirigido el debate, que ha sido, bueno, desde luego cochambroso, porque el asunto Gordillo es para llevarnos hacia algún lugar. Bueno, pues ha elegido el peor, que es el ideológico, porque si lo mismo lo hubiera hecho otro grupo, digamos, de otra ideología, estaríamos viendo a los mismos personajes cambiando de posición. Es decir, el ideológico es el que menos me interesa. En el aspecto legal, vamos a ver, lo que ha hecho Gordillo, la propia ley te permite incumplir la ley. Son las llamadas causas excepcionales, los permisos fuertes que se llaman en derecho penal, y son 4. La legítima defensa es uno de ellos, la cual si la utilizas ningún juez te va a condenar por ello. Es decir, tú puedes matar en legítima defensa que ningún juez te va a condenar. El derecho del ejercicio de un deber es el segundo caso, que significa que tú puedes matar a una persona para evitar un mal mayor. Es decir, un terrorista que entra en una guardería, pues tú tranquilo, que ningún juez te va a condenar porque te lo cargues por haber evitado una masacre. El tercer supuesto sería el ejercicio del derecho de una profesión, que es, bueno, pues un verdugo que se carga en la silla eléctrica a un reo. Ningún juez va a condenar al verdugo. Y el cuarto, que es al que nos ha llevado Gordillo, es el estado de necesidad, que efectivamente ningún juez te va a condenar porque robes cuando demuestres que es un estado de necesidad. Pero claro, lo que ha hecho Gordillo es hacer de intermediario en ese supuesto estado de necesidad. No ha sido digamos, la víctima, el famélico, el que ha entrado a robar, ha sido Gordillo con su sindicato. Es decir, en el aspecto legal creo que no las tiene todas consigo. Por otra parte, no hacía falta ni que renunciara a su aforamiento. El aforamiento no le protege de un flagrante delito, O sea, que esto de que se afore o no se afore, vamos a ver, el aforamiento lo que pasa es que se ha distorsionado en este país, porque aquí hay, bueno, en Valencia tenemos ya 250 imputados que si forman grupo parlamentario serían la tercera fuerza en el Parlamento valenciano. Es decir, si vamos a pedir aforamiento por chorizadas, aquí no damos abasto, vamos, aquí es que no va nadie a la cárcel. El aforamiento está para proteger al diputado en el ejercicio de su labor como diputado, las opiniones que pudiera expresar, etcétera, pero no para chorizadas de ese tipo. Luego está el aspecto moral. Efectivamente, Gordillo pues ha creado un dilema moral, a mí me lo ha creado. Vamos a ver, yo no soy comunista, pero soy persona y yo veo lo que está pasando con los bancos, cómo están saliendo estos señores inflándose de dineros, habiendo arruinado al país banqueros, consejeros de cajas de ahorro y políticos. Y efectivamente es que están llevando a la miseria al más del 21% de los ciudadanos que ya pasan del umbral de la pobreza. Entonces, esta acción de Gordillo, pues claro que establece una moral sobre el robo. Vamos a ver qué es robo y qué no es robo. ¿Por qué a unos no se les detiene y a otros sí?
¿por qué al que se lleva los 15 millones de euros en el bolsillo y deja la caja en bancarrota no le ocurre nada? ¿Y por qué al señor que entra en un supermercado a robar para dar de comer a otros? Sí, es un dilema moral importante. Luego está el aspecto institucional. Gordillo acaba de desgastar, al Estado de Derecho de una manera brutal, porque ha dejado a las instituciones a la altura del betún. El Poder Judicial, que es el que tenía que estar actuando en todo lo que está ocurriendo desde hace tiempo en este país, está de brazos cruzados, está desgastado, no detecta los problemas, no se ve a la gente desfilar, excepto cuando se levantan este tipo de acciones, porque claro, cuando las instituciones no actúan como debieran de actuar, velando por los intereses de los ciudadanos y no al contrario, ocurren estos hechos de acción-reacción. Si tú actúas, el otro reacciona. Si no actúas en este caso, porque la inacción es una forma de acción también, sobre todo en las instituciones, hay un poder, que es el poder ciudadano, que empieza a actuar. Y entonces no nos vamos a cansar de ver asaltos a supermercados, ocupaciones de pisos, gente pertrechada en los bancos y congresos e instituciones rodeadas por los ciudadanos, porque hay un desgaste total del Estado de Derecho. Entonces, eso por una parte. Por otra, vivimos en un Estado social, no en un Estado liberal, y el problema del Estado social es que hace de los problemas sociales, como el de Gordillo, problemas políticos. Los transforma. El Estado liberal simplemente lo hubiera tratado como lo que es, un robo y punto. Pero el Estado social está interviniendo tanto en la vida de los ciudadanos que hace de cualquier problema que debiera ser un problema que la ley debiera arreglar, lo hace suyo, lo transforma en un problema político. Entonces, por ese camino sí. ¿Perdón? No, Carlos, es que me estoy oyendo me viene el rebote del quería que me estabais hablando, perdón. Bueno, por otra parte, y acabo, los sistemas democráticos occidentales tienen algo en este sentido que sin saberlo los está salvando, y es que integran el conflicto. Esto es algo propio de nuestras democracias y evitan la ruptura con el sistema. Tienen esos mecanismos que, por ejemplo, los países con dictaduras o despóticos o con tiranías, como ha pasado en los países árabes, no tienen estos mecanismos de integración del conflicto y, por tanto, surge la ruptura, surge la revolución. Aquí, de momento, el conflicto forma parte de el propio sistema, es decir, lo integra, y eso es lo que en principio nos está salvando, porque estos asuntos así en cualquier otro país hubieran supuesto la ruptura del régimen, y en fin, de momento lo dejo ahí. Sí, a ver, Carlos, has dicho varias cosas muy interesantes. Cuando dices, porque en un Estado liberal la acción de Gordillo se juzgaría como lo que es y punto, es un robo y nada más. Bueno, el tema está en que, claro, para afirmar que es un robo y nada más, eso ya implica un filtro para juzgar la realidad. O sea, si tú quieres solo ver un aspecto de la realidad, solo verás un robo. Pero lo bien cierto es que la motivación y la intención de ese señor cuando hace eso no es robar. O sea, implica un robo, sí, claro, pero eso es una parte de la realidad. Si yo aplico otro filtro meramente perceptivo, yo lo único que veo son unas acciones de unas fisiologías andantes que cogen unos ciertos bultos y los sacan y los trasladan 20 metros, de un lado a otro. No veo robo por ningún lado, es decir, que depende del filtro como tú estés interpretando la realidad. Hombre, Salva, entrar en un supermercado y llevarte no sé cuántos kilos de comida, y eso es un movimiento de bultos, pues bueno. Es un movimiento de bultos, ¿me lo puedes negar? Hombre, es una propiedad. Es una propiedad privada y tú te vas sin cumplir las normas, que es pagar lo que te llevas. Correcto, pero yo eso no te lo he negado, Carlos. Yo eso no te lo he negado. Yo lo que te estoy diciendo es que si yo aplico un cierto filtro interpretativo, puedo interpretarlo sin atender al orden, digamos, cultural, relacional y social. Sí, no, yo te estaba hablando solamente desde el aspecto legal. Ya te he dicho que desde el aspecto moral es otra cosa.
Sí, claro, ahí voy. No, si es precisamente, si yo te estaba retomando un poco el discurso para elaborar un poco otra cosa. Lo que te quiero decir es que evidentemente es un robo si lo tomamos desde el punto de vista legal, obviamente, y entonces hay una cantidad, hay todo un paradigma en el cual te estás moviendo, hay una cantidad de presupuestos y de implícitos que son el filtro interpretativo para decir esto es un robo. Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista es un robo. ¿Quién va a negar eso? Nadie. Lo único que estaba queriendo decir es que puedes aplicar otros filtros interpretativos y verlo desde un punto de vista muchísimo más amplio. Evidentemente, cuando Gordillo va al supermercado, no está pensando en robar, sino está pensando en que el hecho de que haya un robo va a ser un amplificador de esa acción que le va a servir para denunciar una situación que tú calificas como moral y que yo estoy de acuerdo, una situación social, político-económica que a su juicio y al de muchos de nosotros, incluso los que no están de acuerdo con su acción, esta situación nos parece totalmente injusta y denunciable, etcétera. Entonces, Gordillo lo hace desde esa conciencia, totalmente desde esa conciencia. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en que en el aspecto legal lo único que le podrá salvar es que no llega a delito porque no llegará a 500 euros el carro, porque efectivamente el estado de necesidad es cuando el necesitado es el que hace la acción, en este caso no es así. A nivel institucional, el desgaste del que tú hablas, bueno, eso ya viene de largo. A nivel ideológico, estoy muy de acuerdo contigo en que no es demasiado relevante. Hoy en día, ahora mismo esa cuestión no es relevante, aunque sí que es cierto que alguien liberal nunca hubiera hecho esa acción. Porque claro, para un liberal el daño a la propiedad privada infringe sus creencias más profundas y su sacrosanctorum de creencias, ¿no? De principios. Claro, es un derecho fundamental, junto al derecho a la vida y el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Correcto. Para Locke, en la propiedad era donde se realizaba la libertad. Es decir, la libertad concretizada en la realidad se plasmaba, o sea, era en la propiedad. O sea, fíjate tú si eso es importante para un liberal, evidentemente. Pero claro, para alguien como Gordillo, que no viene de ese caldo ideológico, evidentemente ese principio pues se lo pasa por el forro porque a él su concepto de libertad es mucho más amplio y él la libertad la relativiza o la entiende desde otros lugares. Entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo en que la cuestión ideológica no es la que está aquí en juego. Lo que sí está claro es que el que ideológicamente está en contra de Gordillo está utilizando argumentos para desacreditarle desde su respeto al daño privado y a la propiedad, y sin entender o sin querer entender realmente cuál es la intención de Gordillo, ¿no? Porque la intención de Gordillo no es ir contra ninguna ideología, ni contra los liberales, ni siquiera contra el capital y ni siquiera contra Mercadona. O sea, esa no es su intención, estoy segurísimo de ello. Vamos, no. La intención es hacer la denuncia social y lo está haciendo y me resulta muy efectivo y me parece muy acertado en el sentido de adecuación medios-fines. Es decir, que esto es muy individualismo metodológico, la adecuación medios-fines, ese racionalismo que viene de la Ilustración, etcétera, Max Weber, bueno, en fin. Y en esto está siendo muy eficaz, porque efectivamente los medios que ha utilizado le han llevado exactamente a los fines que quería. Y yo insisto en que está haciendo un servicio social porque está anticipando conflictos que nos está ayudando a solucionar antes de que sean todavía muchísimo más graves, ¿no? Entonces, bueno, creo que quería decir algo más. Sí. Lo que quería decir es lo siguiente, es decir, la acción que ha tomado Gordillo, evidentemente, probablemente no sea la mejor posible, pero no será la mejor posible si nos planteamos una acción que fuera perfecta. Entonces, evidentemente, la acción perfecta no existe. Y de hecho, curiosamente, ayer estaba yo leyendo a Maquiavelo, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, un libro que recomiendo, es muy interesante. Y bueno, el pensamiento de Maquiavelo a todo el mundo puede enriquecer, o sea, lo recomiendo. Y hay una frase que es muy, muy, muy interesante porque dice: se debe considerar dónde hay menos inconvenientes y obrar en consecuencia, porque algo totalmente ventajoso, sin ningún recelo, no se encuentra jamás. Es decir, que Gordillo estaría actuando desde la consciencia de que efectivamente está infringiendo una legalidad, pero precisamente el infringir esa legalidad es el altavoz que él necesita para cumplir sus fines. Perfecto no será, recibirá miles de críticas, pero fíjate, estamos hablando de ello y hace, ¿cuánto que lo hizo? ¿Una semana o dos? No lo sé. Sí, por ahí andará. Sí, no hemos parado de hablar, vamos. No hemos parado de hablar. Que ha conseguido lo que se proponía, claro, que era pues eso, levantar un altavoz sobre el problema y ahí desde luego ha tenido un éxito rotundo. Esa es la cuestión a debatir, no si Gordillo es... Exacto. Ahora bien, Maquiavelo en El Príncipe, que es un recetario, como sabes, yo que admiro a Maquiavelo porque además es el inventor de la ciencia política, también le hubiera dicho a Juan Roch, en este caso el príncipe Juan Roch, le hubiera dicho lo que tendría que hacer para que no le robaran.
y hubiera pues dispuesto que esos alimentos que caducan y Señor. qué tal, pues los hubiera donado antes y se hubiera evitado el efecto que será un efecto contagio y que acabará en pérdidas para Mercadona y en una mala imagen. Totalmente. Perdona, Carlos. No, tranquilo, que hubiera conseguido el efecto contrario precisamente, el haber logrado una propaganda para Mercadona positiva, ¿no? Efectivamente, eso Maquiavelo lo hubiera hecho muy bien. Eso lo que demuestra es que los empresarios no leen. Exacto. O por lo menos no leen a Maquiavelo. Ahora bien, también demuestra que este pueblo tiene una cultura política pues muy endeble, porque el mensaje simplón de Gordillo, incluso animando también, basándose un poco en la palabra de Cristo, porque ha mezclado al Che con Cristo, con, bueno, estos revolucionarios de los 60, un poquito Cristo y el Che, que eran sus símbolos, vamos, pues los ha mezclado y claro, la gente, muy bien, bravo, pero el peligro para un liberal, el verdadero revolucionario en este caso es Juan Roch, que es el que está dando trabajo y el que hace posible de que estos señores incluso hasta puedan ir a robar en beneficio de su causa a ese supermercado. El día que aquí se acabe produciendo la ideología de Ayn Rand, y sobre todo si habéis leído el libro La rebelión de Atlas, John Gall, que es un personaje que acaba por convencer a todos los grandes empresarios, inventores y tal, para que se alejen del Estado intervencionista y a ver de qué viven el resto. El día que ocurra eso, que los que tienen iniciativa empresarial, los que realmente se esfuerzan y sacrifican su vida para efectivamente para que evolucione, porque eso es el progreso, crear empresas inventivas, proyectos de vida. El día que esa gente diga, señores, ahora nos vamos, ya veríamos cuántos gordillos quedarían, porque en definitiva Gordillo y su pueblo Marinaleda no deja de ser una isla comunista rodeada de un sistema capitalista que la está abasteciendo y de la que vive, porque la ideología de Gordillo, con la ideología de Gordillo morirían como mueren en Corea del Norte los habitantes de Marinaleda, porque la subvención es el trabajo de otros, el esfuerzo de otros, la creatividad de otros, no el esfuerzo propio. Entonces aquí este país lo que hay que cambiar ya es el mensaje simplón y educarlo en cultura política y decir que para que Gordillo viva, el sindicato de Gordillo viva recibiendo subvenciones y el pueblo de Marinaleda viva recibiendo subvenciones, es necesario que otros se esfuercen y otros sacrifiquen y creen empresas. Para que todo esto ocurra hay que generar riqueza, y la riqueza no la genera el comunismo de Gordillo, la generan otros señores que son los que montan las empresas donde Gordillo va a robar. Bueno, ya, Carlos, Ya. Lo digo porque acabas de hacer una apología del liberalismo, pero vamos, en toda regla, me parece muy bien, porque eres un buen liberal, y además un liberal de corazón, que hay gente que cree que no los hay, y yo sí creo que los hay. Pero, a ver, me parece demagógico en algunas cosas. ¿Por qué? Porque cuando dices que esa gente, que es la que tiene iniciativa, es la que, digamos, prácticamente nos está salvando a los demás porque está creando riqueza, a mí eso me recuerda a la enorme problemática que tiene el individualismo metodológico para poder justificar la noción de individuo sin que esa noción de individuo esté contaminada por lo social. Eso no existe. O sea, en sociología eso, vamos, está más que trillado y es muy problemática la noción de individuo, intentando tomarla de una forma absoluta y a partir de ahí, incluso por método a priorístico deductivo, o sea, lógico deductivo, como pretende el individualismo metodológico, tipo no me sé el nombre de este hombre, el alemán von Mises, etcétera, pues eso es más que discutible, ¿no? Entonces, bueno, tú me dices, hay una gente que tiene libre iniciativa, sí, claro, pero porque ya está dentro de un caldo social que le permite un campo de juego sobre el cual desplegar toda su iniciativa y utilizar una cantidad de recursos que son humanos, sociales y compartidos y hace algo con eso, que también es muy valioso, si yo no digo no. No sé si leíste el artículo que publica un colectivo Burbuja, donde afirmo que probablemente el individuo sea como la perla
que elabora la ostra, probablemente sea lo más valioso, pero está elaborado desde la masa informe que es la arena, que digamos que sería la sociedad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues a lo mejor lo más valioso es el individuo, pero lo más fundamental es la sociedad. Entonces, tratar de hacer esa separación drástica entre el individuo que tiene libre iniciativa y los demás que no la tienen, pues me parece un poco, qué sé yo, porque tu madre... Yo puedo ser Juan Roig, pero ¿qué valor tiene la madre de haber parido a Juan Roig cuando Juan Roig me está dando mi trabajo? Pues si la madre no lo pare y el universo entero no lo mantiene, Juan Roig a mí nunca me da trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto le debo yo a Juan Roig o se lo debo a su madre y al mundo entero que le ha mantenido hasta que he tenido 40 años para darme mi trabajo? Lo que te quiero decir es que ese zoom, mucho cuidado desde dónde lo agarramos y desde dónde explicamos las cosas. Y esto lo completaré con la noción de que tú dices, es que la ideología del señor Gordillo no genera riqueza. Bueno, no genera riqueza. Y como que lo has planteado como si estuvieran muy contentos con el tema de ser simplemente subvencionados. Pues no te diré que no haya gente que esté evidentemente intentando aprovecharse de eso y que lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. El tema del PER, esto ya viene desde los tiempos de González y vamos, yo no voy a negar que evidentemente hay un problema político y administrativo a ser resuelto y que no es aceptable, muchísimo menos. Pero a nivel de lo que son planteamientos, digamos, políticos y revolucionarios de este hombre, yo lo que sí sé es que esta gente está pidiendo tierras para trabajarlas. Entonces, cuando dices que no quieren crear riqueza, no, ellos quieren trabajo, que no lo tienen, bueno, pues echan mano de lo que sea. Si han ido consiguiendo subvenciones, bueno, eso es por el espíritu luchador que tienen de ir a la calle, de ir a presionar a la puerta de consellería, y así se ha tirado años el señor Gordillo y su panda, o sea, sus amigos y su grupo y tal, y es lo que han estado haciendo durante años. Pues es que a lo mejor no tienen el alcance de gran visión nacional como a lo mejor se le podría exigir, no sé desde dónde, pero a lo mejor se le podría exigir. No, el hombre vive en su pueblo y trata de conseguir cosas para su gente, entonces va poco a poco lo que tiene a mano, que puede conseguir una subvención para que la gente viva, pues lo consigue, y así lo va consiguiendo. Si todo el mundo tuviera esa mentalidad, pues porque tú dices, claro, con esa mentalidad no se crea riqueza, no te preocupes, ya la gente buscaría generarse la riqueza a la que vea que la necesita. Ellos mismos están pidiendo tierras, ahora mismo estaban pidiendo, Carlos hizo el otro día un programa con la finca de las Torquillas, ¿no? ¿Era? Correcto, sí, ¿no? Entonces, bueno, ellos quieren trabajar la tierra y quieren hacer cosas. Y quien dice que quiere trabajar la tierra dice montar una industria a la que vean la posibilidad de hacerlo y tal. Por supuesto que sí. Es decir, es que, por ejemplo, y por irme, y espero que no hablemos aquí un debate sobre el tema, pero cuando se habla de la izquierda, muchas veces se suele hablar de Chávez y del sistema venezolano para desacreditar todo esto. Bueno, por allí tienen una industria potente, por supuesto, que tienen petróleo para pagar todo eso y para robarse lo que a lo mejor se roben, ¿o no? Ese es otro problema. Pero el ser socialista o comunista no significa no tener conciencia de que se necesita una industria, todos los procesos industriales, incluso un mercado hasta cierto punto, ¿no? Porque aquí también hay una dicotomía que muchas veces no es cierta entre intervencionismo total y libre mercado total, y eso también es una falacia. O sea, pero bueno, nos estaríamos yendo mucho de todo el tema. En definitiva, que a mí Gordillo me parece un tío coherente si lo ubicas en el contexto en el que está y ves la coherencia de sus actos en el medio en el que se mueve y el contexto en el que tiene. Y luego, a nivel ideológico, estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Pero que es coherente y incluso yo lo veo muy honesto. Hombre, yo respecto a las críticas que se han hecho a Gordillo hablando de Marina Leda, de si puede ser un ejemplo exportable a cualquier otro municipio, y que las críticas son en el sentido de que está totalmente subvencionado y que sin la subvención pues no podría existir Marina Leda, lo que yo diría es que no conozco ningún ayuntamiento que no esté subvencionado y no conozco sin embargo ningún otro caso en el que esas subvenciones se empleen para el interés de los habitantes del pueblo de la manera que lo hacen en Marina Leda. Muy buen argumento, sí. Bueno, y respecto a lo que comentabais sobre esta dualidad entre individuo y sociedad, yo creo que esa separación es imposible, ¿no? O sea, realmente no puede explicarse el uno sin el otro, o sea, forman parte de un sistema complejo y ahí el tomar posturas ideológicas en el sentido de que una es más fundamental que la otra es un poco absurdo, o sea, es que no existiría una sin la otra, nunca. Bueno, para los liberales, pues el individuo es la madre del cordero. Sin individuo no hay nada más. Para el marxismo, pues el marxismo cree que hay algo que trasciende al individuo, que es el Estado, y el individuo entonces queda relegado a una masa. De hecho, es una masa para los marxistas. Entonces, lo que ocurre en Marina Leda es que hay un cerebro colectivo. Ahí no puede haber iniciativa individual porque no. Es un cerebro colectivo lo que manda en ese pueblo. Las masas solo hay que ir y darte un viajecito por allí y ver cómo funciona todo. El método asambleario, el otro día vi un documental donde el que se sale del guión pues queda apartado de todo. Cuentan hasta los que van a las ocupaciones, a las asambleas, te fichan como la Gestapo. O sea, es un cerebro colectivo que anula al individuo.
Eso es el comunismo de Gordillo. En un pueblo donde de 1000 habitantes hay 700 que están cobrando el PER, pues vamos a ver, son 700 personas, a ver si ya nos lo metemos en la cabeza, que están viviendo del esfuerzo de otros. Otros tienen que trabajar para que estos señores cobren el PER. 700, el 70% de un pueblo que no trabaja cobrando el PER. Vamos a ver, y otra cosa, han pedido tierras. ¿Cómo que es eso de que han pedido? Oiga, yo si quiero algo, me lo compro. Yo si quiero montarme un negocio, pues ya me buscaré la vida. Pero ¿cómo es eso de que es que no les dan? ¿Pero cómo dar? Hombre, es que ahí nos topamos con un problema teórico que tú conoces también muy bien, que es el concepto de propiedad. Es decir, claro, esta gente lo que entiende es que hay unos terratenientes como la duquesa de Alba o no me acuerdo del duque o el conde que hay por ahí, no sé, que tienen una cantidad terrible de tierras improductivas y bueno, la injusticia histórica de cómo han sido amasadas esas tierras. Entonces, claro, ahí tenemos un problema muy profundo. Efectivamente, sí. Sí, no, que iba a decir que hay una reforma agraria pendiente durante siglos, ¿no? Exacto. Sí, no, aquí las reformas agrarias, pues la última se quedó en el aire porque, en fin, además tengo los datos por ahí, no los tengo a mano ahora, que fue la Segunda República, pero bueno, en fin, no tengo los datos, pero no se llegó a hacer del todo y fue una ocupación de muy pocas fincas. Y bueno, esto que está haciendo Gordillo, pues en fin... Lo que han hecho ha sido intentar expropiarlo, y bueno, consiguieron que se les dieran tierras, o sea, que se les concedieran del conde no sé cómo lo hicieron al final. El duque del Infantado, al final, sí. No sé cómo lo han hecho, no sé cómo lo consiguió. La Junta de Andalucía, no sé, alguna ley, no lo sé. Pero desde luego sí, hay terrenos que la verdad pues están sin cultivar y es una pena porque son latifundios, lo típico de Andalucía y bueno, pero a lo largo de la historia pues ha habido otros métodos y bueno, y hoy estamos en un Estado de Derecho. Es que ese es el tema fundamental de todo, el desgaste del Estado de Derecho. Si las instituciones no funcionan, están pasando pues estas cosas que... Claro. Es la reacción de los ciudadanos cuando no funcionan las instituciones. Oiga, yo puedo tener una finca de 10.000 hectáreas, es mi finca. Ahora bien, si esto no funciona, pues vamos a ver, lo primero que creas es una inseguridad jurídica que mañana la multinacional de las alcachofas pues dirá, oiga, yo a Andalucía no voy a montar mi empresa porque puede que me ocupen la finca. O sea, lo que estamos creando es eso, una inseguridad jurídica total, el desgaste del Estado de Derecho, que es lo que ha puesto a prueba Gordillo. Lo que pasa es que desde el discurso de izquierdas, lo que te dirían, Carlos, es que esa inseguridad jurídica se llega cuando la gente no tiene que comer precisamente porque hay gente que acumula más de lo que, ¿sabes? Que entonces no hay para todos. Es lo que te diría alguien de izquierdas. Y antes he citado a Chávez y me parece interesante apuntar lo que sucede en Venezuela. Bueno, yo estuve allí, me leí ellas y conozco un poco, no demasiado, pero bueno, algo conozco de aquello. Y hay una ley de expropiación de tierras agrícolas. Yo de hecho conocí a un propietario que vivía en la capital que tenía tierras en Táchira y bueno, me contó él en persona el problema. Entonces el tema es que si tú tienes tierras sin producir, el gobierno, el Estado venezolano te da un aviso. Es decir, no te las expropia, porque sí, eso que se dice muchas veces que expropia entre eso es mentira. O sea, lo que te hace es que te dan un aviso y te dan un tiempo razonable, no sé si son 2 años o qué sé yo, para que lo pongas a producir. Si tú lo pones a producir, nadie te lo toca. Lo que se quiere es que produzcas. Y si no produces, entonces te lo expropian. Exacto. Entonces, aquí, sí. Mira, lo que quiero decir es que, porque claro, parece que, no sé si es que estoy yo apoyando a los terratenientes, ni mucho menos, No, ya. Pero, claro, es que un sistema democrático pasa por una redistribución de la riqueza equitativa. Bueno, hay cuidado, que habría mucho liberal que estaría en desacuerdo contigo. Eso ya es keynesiano. Sí. Eso es keynesiano. Pero efectivamente, pero es que, vamos a ver, ¿en qué país? Porque no comparemos Estados Unidos, un terrateniente norteamericano, con un latifundista español. ¿Cómo consiguió las tierras uno y cómo las han conseguido otros? Es que ese es el tema también. Entonces aquí pues ha habido un señorío, además un señorío jurisdiccional que se abolió, creo que no sé si con la Constitución de 1812, pero que eran dueños, hasta tenían jurisdicción sobre sus latifundios, eran la ley, eran los jueces. Es decir, que aquí el latifundista
español no es el latifundista norteamericano, ¿eh? Por eso te digo que una redistribución equitativa de la riqueza es síntoma de un buen sistema democrático. Lo que pasa es que, claro, lo que sucedió en Estados Unidos pues fueron las condiciones ideales, además que fueron el correlato histórico y geográfico de la emergencia de la visión liberal, ¿no? De la noción liberal. O sea, John Locke es norteamericano, entonces hay que entender esas grandes sesiones de terreno que parecen infinitas, donde evidentemente puede tener valor y sentido esa noción de que el individuo se apropia de aquello que trabaja. Es decir, yo voy y trabajo esta tierra como yo lo estoy trabajando mediante el trabajo, porque ahí hago el ejercicio de mi libertad mediante el trabajo y así me lo apropio. Ese es el sentido que tiene propiedad y libertad para el liberal. Pero claro, estamos hablando del siglo, qué sé yo, XVII norteamericano. Ojo, no olvidemos también que hubo un exterminio de los aborígenes, pues ese es otro tema. Que esas condiciones no son reproducibles siglo XIX en Europa, donde ya hay una larga historia con un sistema jurídico de hace mucho tiempo, con propiedades que ya vienen desde hace siglos. Es decir, la cuestión es totalmente distinta. No hay un enorme terreno virgen a disposición del trabajo libre de los hombres. Además que hay muchísimos hombres, porque ahí al principio, claro, fueron unos cuantos colonos, ya que había parte de todo había de todo para todos. Pero fíjate que Locke, en su ensayo sobre el gobierno civil, hay un momento donde dice casi textualmente que el hombre tiene derecho a apropiarse de aquello que trabaja, y ojo a esto que dice mientras haya tanto y tan bueno para todos. Ojo. O sea, muchas veces los liberales de pro de eso se olvidan, ¿eh? Porque claro, esto en otro tiempo. A mí me gustaría ver qué diría Locke en el siglo XIX europeo. Porque yo creo que cambiaría la cosa. Bueno, aquí estaría ya clamando por la rebelión, porque claro, aquí las tierras eran de la aristocracia y de la Iglesia. Claro. O sea que no como en Estados Unidos, que eran los colonos que se tuvieron que marchar de Europa, son los que conquistan, es decir, se la curran, se la trabajan ellos y conquistan sus tierras, y a base de esfuerzo y en fin, y de trabajo, pues obtienen sus propiedades. Por eso la propiedad es tan sagrada en Estados Unidos, equiparable como te he dicho antes, al derecho a la vida y al derecho a la libertad. O sea, ya ellos mismos dicen que el que te quita la vida es un asesino, el que te quita la libertad te esclaviza, y el que te quita la propiedad te está robando. O sea, entonces, por eso te digo, lo de Gordillo en un Estado liberal sería un robo, simplemente. Aquí lo transforma, el Estado social lo transforma en un problema político y no se sabe ni lo que es. Sí, bueno, sí que se sabe lo que es. Es un problema social. Efectivamente, por eso. Y un problema social transformado en problema político, como todo. En un Estado social los problemas se transforman automáticamente, porque está el Estado por delante. Entonces son problemas políticos. Pero el tema está en que no veo por qué el concepto de política tiene que limitarse a las cuestiones formales, ¿no? Pues el concepto político simplemente hace que no lo resuelvas tú, que te lo tenga que resolver el Estado. Cuando en un Estado liberal este problema lo resuelves tú, seguramente. En un Estado neoliberal, superliberal, lo resuelves tú a tiros con el que te está robando. O sea, es que ya vamos. Pero aquí entra el Estado a resolvértelo, porque es un Estado social. ¿Sabes? No, pero ahí el problema, a ver, vale, ya entiendo lo que quieres decir, sí, vale, bien, pero el debate estaría en por qué eso tendría que ser malo, o bueno, el debate sería si eso es bueno o malo. Yo no lo veo malo necesariamente. El tema es si el Estado que hay es un Estado espurio que no responde a los intereses de la ciudadanía o sí, y por eso, bueno, ahí está el tema de la revolución, que está pendiente en este país, no sé hasta cuándo, y que quizá el 25 de septiembre prenda la chispa de una vez, ¿no? Oye, pues claro, mira, el problema es que aquí el Estado social, pues nada, somos los ciudadanos los que hemos cedido todos nuestros derechos al Estado. Entonces, la diferencia con aquellos de allá es que allí te está esperando con la pistolita el tendero por si le robas. Y por eso estas películas que va el negro a robarte la caja y te llevas 2 tiros del cajero. Pero precisamente también por eso las tasas de criminalidad y de delincuencia en Estados Unidos son muchísimo más elevadas, pero muchísimo más elevadas de las que hay aquí. O sea, aquí hay una paz social en general que allí no hay. Bueno, el Estado, allí el Estado se ha deshecho, se ha desquitado ese problema, te ha dicho tómate la justicia, digamos, por tu parte,
bueno, no te la tomes por tu parte, pero mira, te dejo que lleves un arma y además la segunda enmienda te va a proporcionar esta serie de protecciones jurídicas y ya está. Y a partir de ahí tú te conviertes en juez, digamos. Bueno. Aquí no, aquí tienes, como hemos dicho al principio, que esperar que la ley también te lo permite, incumplir la propia ley, esperar a ese supuesto excepcional que es la legítima defensa. Pero claro, la legítima defensa, aquí no llevas armas, aquí llegan a robarte a tu propiedad y el tiro te lo llevas tú, te dejan sin el dinero y encima recibes el tiro. Allí al menos te dejan que te defiendas. Hombre, y aquí también la legítima defensa que antes has dicho. Y pero claro, si no tienes el arma, eso es verdad. Es lo que allí sí tienes el derecho a llevarla, pues bueno, pues el tiro te lo llevarás tú seguramente. Pero vamos, sí que existe la legítima defensa, por eso digo que hay 4 excepcionalidades. En el asunto Gordillo pues le toca la del estado de necesidad. No, en y tampoco. Que hablamos, bueno, efectivamente tampoco, porque él ha sido un intermediario, no ha sido, digamos, el necesitado. De todos modos, hay un comentario que se me ha quedado antes pendiente cuando has hecho la comparación. Bueno, has hablado de Marina Leda y has hablado pues de que el comunismo en ese pueblo es asfixiante para el individuo porque el poder de la asamblea y que la peña la aíslan si no va en consonancia con la mayoría y tal. Bueno, yo ahí te criticaría, a lo mejor sucede como tú dices, yo no he estado allí, sí que tenemos, por ejemplo, Guzmán sí que ha estado allí, a lo mejor un día nos podría hablar de esto. Yo no estoy ahí, no lo conozco. Ahora, lo que sí sé es que esa dinámica la veo más propia del hecho de ser pueblo que del hecho de ser comunismo. Porque si tú aplicases un comunismo a gran escala, esas dinámicas de mayoría, bueno, a lo mejor tomarían otros tintes si se diese como en la Unión Soviética, evidentemente. Pero el comunismo no necesariamente tienes por qué asociarlo a un Estado no democrático. Y digo no necesariamente. El comunismo histórico, evidentemente, ha sido totalitario. Pero han habido totalitarismos que no han sido comunistas. Con lo cual, comunismo y totalitarismo no necesariamente se asocian a nivel de realización histórica. Hay comunismos que pueden ser perfectamente, o sea, en una democracia se pueden decidir tomar medidas, legislaciones comunistas y economía, o sea, y medidas económicas comunistas sin ningún problema. Entonces, esa confusión me ha parecido, pues eso, digna de ser crítica en tu discurso. Pero bueno, es que el comunismo, desde el momento en que hace posible que el Estado trascienda al individuo, está anulando al individuo. Es que esto de trascender, sí. Claro, el comunismo, mira, yo recuerdo una anécdota de hace años que contó, no me acuerdo quién ahora, que fue a la Unión Soviética y a un congreso y se sentó solo en una mesa y le preguntaron que quién era y él dijo, pues soy fulanito de tal. Dice, no, usted aquí nombre no, ¿qué delegación? Aquí son delegaciones. Ciudadanos no, nombres no, delegaciones. ¿Usted qué delegaciones? Es decir, allí no vas como fulano de tal ni a la esquina, vamos, ni a comprar. Allí tienes que ir como organización, como delegación. Pero, hay Carlos, algo que trasciende al individuo. El individuo no pinta nada en el comunismo. Pero a ver, te vuelvo a hacer la misma crítica. Estás haciendo una asociación entre comunismo y falta de respeto al individualismo acogiéndote a una concreción histórica que se dio en la Unión Soviética. Habría que ver cuál es la idiosincrasia sociológica de aquella enorme nación durante los siglos que ha tenido. Allí no había una cultura... ¿Sabes que cuando John Locke estaba en el siglo XVII pensando lo que está pensando, o luego la ilustración se dio en el siglo... A ver si patino yo ahora. 18. No, sí, ilustración 18. Estaba pensando en Kanye en la Revolución Francesa, digo, no voy a patinar en este dato. Entonces, en Rusia los campesinos no estaban recibiendo eso para nada. Simplemente en la corte de Moscú sí que había una reina, una emperatriz o algo así, que sí que creo que tenía influencias francesas, pero eso sí quedaba en la corte y punto pelota. Entonces ahí no había una cultura a lo mejor donde el individualismo, en el sentido liberal, y que en la civilización europea sí que se había desarrollado, pues allí a lo mejor no, todavía tenían una mentalidad así como más gregaria, más de pueblos agrícolas donde la individualidad no tenía ese valor. Por tanto, vamos a situar, a contextualizar las cosas. No necesariamente un comunismo tiene por qué implicar un no respeto de la individualidad en absoluto. Y cuando estás diciendo esto, yo totalmente. creo que no. Totalmente. Los campesinos allí estaban al servicio de los planes quinquenales, eran una masa. Y los únicos individuos, que eran los científicos, acababan todos en Siberia, en los campos de concentración, cuando habían acabado su faena, cuando le habían hecho lo que quería el régimen, a Siberia. Correcto, o sea, correcto. El individuo no pinta nada en el comunismo.
No, pero en el comunismo como en la Unión Soviética, debo decir, porque esa noción de trascendencia del individuo en el Estado, eso viene de Hegel, ¿no? La noción esta de las estructuras éticas no naturales, es decir, el Estado como el Estado como la plasmación última de la evolución del espíritu, que es pura razón, no lo estoy diciendo bien, pero bueno, más o menos esto. Y sí que hay una concreción en el individuo que es la subjetividad, ¿cómo lo decía? Ahora. La subjetividad, la objetividad absoluta y la subjetividad, me acuerdo ahora. Pero sí que concibe la individualidad como una expresión de ese espíritu absoluto que también se expresa en la subjetividad. Es decir, lo ve como dos polos, con lo cual Hegel tampoco está negando la individualidad, sino que la está situando dentro de un contexto que le trasciende, sí, pero sin negar esa individualidad tampoco. Es decir, mira, Salva, es que no hay, el día que un país resuelva prohibir la capacidad de iniciativa, la capacidad de invención del individuo, ese día estamos destinados al fracaso total, porque es que no hay un cerebro colectivo, el cerebro es individual. Pero entonces las iniciativas nacen de un cerebro, del cerebro de un individuo en todos los asuntos de la vida. Pero luego, en fin, que luego eso fluya hacia la sociedad, efectivamente, claro, pero no hay un cerebro colectivo. Es decir, uno es el que piensa y el que inventa. La penicilina, no sé, todo, cualquier invento, el teléfono, tal, no lo inventan 400. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Se ponen de acuerdo? Yo estoy muy de acuerdo con eso. La individualidad, si la eliminas de una sociedad, es un enorme problema. Pero si te vas al otro extremo, que será el extremo de Ayn Rand, no sé cómo se pronuncia Rand, la señora Rand, sí. Tienes el mismo problema, o sea que estás yendo al otro polo. Y además es que el otro polo es irreal, porque los individuos emergen de una sociedad. Entonces eso, evidentemente, el que Fleming inventa la penicilina, maravilloso, pero para que Fleming invente la penicilina ha tenido que ser alimentado, ha tenido que socializarse, ha tenido que ser educado en una escuela, que le han puesto ahí, que le han pagado con impuestos, y y al final te saca la penicilina, pero es la punta de un iceberg inmenso que no lo puedes explicar simplemente por individualidades, sino por ese espíritu común de masa o como tú quieras, que es una sociedad. Es decir, que es todo un conjunto que se refuerza mutuamente. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, el comunismo que se dio en la Unión Soviética es atroz, precisamente porque eliminaba al individuo de todas, pero ahorita el otro extremo tampoco. Pero bueno, en fin. Salva, Carlos, mira, yo, si me permitís, llevamos ya mucho tiempo pues discutiendo sobre esto de la acción simbólica mediática de Gordillo y todas las consecuencias que tiene, y una de las cosas que habíamos dicho es que precisamente se estaba desviando toda la discusión, parece, al tema ideológico, ¿no? Y precisamente vosotros, que sois pues de ideologías diferentes, pues se ve cómo esto polariza la sociedad. Y entonces yo me pregunto si esta acción simbólica mediática de Gordillo no ha sido también con una intención de polarización ideológica, en el sentido de, bueno, vamos a denunciar aquí como el Estado esté corrupto, vamos a denunciarlo, pero no vamos a denunciarlo para hacer una revolución a nivel político, sino que vamos a denunciarlo para hacer un trasvase de ideología de lo que ha habido hasta ahora, a ver si conseguimos lanzarlo por otra parte, ¿no? En el sentido de que sean los propios poderes constituidos los que están dándonos en esta dialéctica hegeliana de problema, reacción, solución, los que están presentándonos la solución, cuando a lo mejor realmente esto tampoco es una solución, lo que propone Gordillo, ¿no? Quiero decir que estamos viendo pues cómo funciona Marinaleda, estamos diciendo que Marinaleda es una isla que no sobreviviría si no tuviera la subvención pública de un Estado completo, de un Estado español, y aquí a lo mejor lo que tenemos que hablar ya es de realmente cuál es el problema, ¿no? Realmente el problema es que hay como decía Carlos antes, un 21% de españoles que están ya por debajo del umbral de la pobreza, y que para mejorar esto no se trata de repartir la pobreza entre el resto de los españoles, sino que aquí deberíamos de hablar de cómo articular una verdadera economía real que sea productiva. Y para eso no valen solo con soluciones individuales, tenemos que organizar un Estado moderno, y para organizar un Estado moderno no vale pues con acciones simbólicas. Aquí tenemos que organizar algo realmente coherente y gordo, ¿no? Y parece que con esta convocatoria del 25 de septiembre parece que se apunta en esa dirección, ¿no? Vosotros, a ver, ¿cómo lo veis el tema de la convocatoria del 25 de septiembre? Salva. Pues yo lo veo muy bien. Sí que he escuchado la crítica que hizo Rodríguez, lo escuché la semana pasada, creo que fue. Y a ver, bueno, sí, en parte algo puede ser que haya algo en el manifiesto, sí que a lo mejor puedas ver que está un poco lastrado hacia la ideología, digamos, ampliamente o latamente de izquierdas. Pero es que no le veo ningún problema. ¿Por qué?
Porque ese lastre que le puedas ver, en definitiva, si lo analizas con cuidado, te das cuenta de que la intención que hay verdaderamente detrás de ese manifiesto es el de ser lo más inclusivo posible. Y vamos, de a toda la sociedad. Lo que pasa es que, claro, alguien que tenga una visión muy estrictamente liberal, le van a chirrear ciertas cosas porque pues va a haber cuestiones de izquierdas, o sea, un poco socialistas. Bien, vale. Pero es que no hay una intencionalidad realmente ideológica, porque si te paras, lo acabo de leer antes de empezar el programa, lo he leído atentamente, el manifiesto que tienen. Y si te fijas bien, todo lo que tú puedas calificar que es ideológico, en realidad queda en un segundo plano, y te ves claramente que está puesto para poder movilizar a la gente. Es decir, la inmensa mayor parte de la gente no se moviliza porque entienda que el Estado necesita ser remozado a nivel formal, institucional. Para nada. O sea, eso vemos unos cuantos que lo podemos ver. O que puede ser lo que nos cataliza a nosotros la acción revolucionaria. No, a la gente lo que le moviliza es que le están bajando los salarios, le están bajando las prestaciones sociales, le están robando por todos lados. Sí, a lo mejor ahí, Salva, yo la crítica que hago, y que a lo mejor no, estoy de acuerdo con Carlos Rodríguez, es cuando, por ejemplo, estos colectivos que se han sumado, colectivos que vienen explícitamente enumerados en el manifiesto o en la convocatoria, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, estos colectivos, para que la propuesta fuera realmente inclusiva, ¿estarían dispuestos a renunciar a todas estas reivindicaciones que sí que son de corte de izquierdas o socialistas? Es que yo entiendo que por defecto que sí, porque vuelvo a insistir, en el manifiesto los puntos primarios, prioritarios, incluso prioritarios y fundamentales, es el proceso constituyente, es donde machacan claramente desde el principio. Y luego ya, cuando eso ha quedado bien claro, entonces ponen los otros puntos que, digamos, donde intentan acumular todo digamos, la conciencia social y la movilización de la gente que entiende. Pues, ¿y por qué tienes que apoyar esto? O sea, ¿por qué, digamos, el mensaje subyacente, implícito, que yo veo ahí en la redacción es ¿por qué tiene sentido un proceso constituyente? Pues porque todos estos problemas que tú tienes a nivel social y que te tocan en el día a día cotidiano, pasan, o sea, son solucionables, pasan por aquí. Porque a lo mejor la gente de entrada no lo ve. A lo mejor la gente de entrada solo ve el necesito comer, necesito más dinero, necesito un trabajo, en la seguridad social me están jodiendo, la educación me la están poniendo chunga, me han subido las tasas, tal. La gente solo está viendo eso. A lo mejor la conexión entre eso y el proceso constituyente a lo mejor la gente no la hace. Entonces, en ese manifiesto yo entiendo que está redactado con ese mensaje implícito. Te entro con el proceso constituyente y luego te legitimo o te hago conectar todas las reivindicaciones que tú tienes con el proceso constituyente para que tú veas que es el cauce por el cual realmente se puede solucionar y no estar esperando a que, como tú antes decías, los poderes constituidos te den las migajas. Entonces yo entiendo que ese es el talante y no el hecho de que luego se apliquen esas medidas, digamos, ideológicas o más o menos ideológicas. No lo creo, porque si tú lo que quieres es un proceso constituyente que ellos mismos insisten en que sea totalmente inclusivo, democrático, participativo, pues chico, ahí ya veremos con lo que sale de ahí. Y no necesariamente tiene que ser lo que tú luego propones, es decir, lo que ellos proponen al final es para aglutinar a la gente. Yo no lo veo que realmente, si lo lees bien, no están realmente intentando que el proceso constituyente luego sea eso. No, porque si el proceso constituyente realmente llevado de una forma realmente democrática y abierta, nadie sabe cómo va a ser. Si se hace bien, veremos lo que la mayoría decida. Y si se decide eso, bien. Y si se decide otra cosa, pues ahora qué más me da que ahora esté escrito eso ahí. No sé si me explico. Sí, no, y además yo te entiendo porque conozco gente de ahí que está trabajando pues para que la convocatoria salga bien y realmente sé que su motivación es, como tú dices, la de aglutinar a la gente. Pero precisamente a lo mejor es un error estratégico precisamente el meter todos estos reclamos que sí que son ideológicos, porque lo que está haciendo es impedir o dificultar la participación de una buena parte de la sociedad, ¿no? A ver, Carlos, Rodríguez, si me permites que te quite un poco más de tiempo, que te tocaría hablar. A ver, es que yo entiendo lo que tú me quieres decir, Angulo, y además yo suelo ser de los susceptibles cuando hago ese tipo de críticas, ¿no? En la entrevista que le hice a Anguita se me vio, es decir, yo agarré esos discursos, digamos, un poco susceptibles y le metí crítica desde ahí. Pero yo creo que habría que ser más inteligentes, es decir, nos creemos muy inteligentes por hacer ese tipo de críticas, cuando a lo mejor hay que ser doblemente inteligentes y darle otra vuelta a la tortilla. Es decir, entender cuál es la estrategia que hay detrás. O sea, entender que si yo voy a un tío y le hablo, pues un poco lo que decía Anguita, que no estoy de acuerdo. Si yo voy a alguien y le hablo proceso constituyente, no sabe ni de qué le hablo mucha gente. Si le digo nueva constitución, a lo mejor ya me entiende. Pero cuando le hablo de que le están tocando el bolsillo, la vida y el alma, pues entonces ahí ya sí que sabe que le estoy hablando. Entonces hacer esa conexión es importante. La inmensa mayor parte de la gente, ese sesgo ideológico que tú ves, no necesariamente lo ve. El que lo ve es porque tiene la inteligencia teórica formativa de verlo. Bueno, sé doblemente inteligente y date cuenta de que si ese aparente sesgo ideológico está ahí es por una cuestión sociológica de aglutinar a la masa. Y tú necesitas esa masa para que haya un proceso constituyente. Entonces, sé un poco maquiavélico en el mejor de los sentidos y deja que eso, vamos, que esa jugada se haga y que se llenen estadios. Es que si no, no llenas estadios. A no ser que lo lidere Iker Casillas. Carlos. La razón es muy sencilla.
un proceso constituyente excluyente de la otra mitad de los españoles, pues carecerá de legitimidad y por tanto no va a producir una constitución para todos. Ese es el problema de todo esto. Entonces, esto, si nos retrotraemos en la historia, los problemas que tiene España desde 1812 son precisamente eso, son 200 años de historia convulsa, de interrupciones democráticas, de políticas pendulares y de constituciones excluyentes, porque siempre las elaboraba pues eso, una parte sociológica o política de España en contra de la otra parte. Entonces eran constituciones excluyentes de la otra mitad. Aquí lo que ocurre es que, si bien dije el otro día que apoyo cualquier tipo de manifestación y movilización contra el régimen, que ya es inmoral, es régimen inmoral y por tanto cualquier protesta tiene mi apoyo, por otra parte, lo que sí me preocupa, que fue lo que dije el otro día, fue la elaboración por qué grupos de esa Constitución. Entonces, si ese es el problema en esa segunda fase, que si no se suma a este proceso pues la otra mitad de los españoles, será una Constitución que carecerá de legitimidad totalmente. Carlos, vamos a ver, dos cosas. En primer lugar, cuando hablas de que históricamente las constituciones se han hecho de una mitad de la población contra otra, te digo sí y te digo no, porque no ha sido una mitad contra otra, sino ha sido una parte muy pequeña contra la mayoría. Es decir, ni siquiera llegaba a la mitad la gente que se beneficiaba de esa constitución. La injusticia era mucho mayor que eso. Eso por un lado, es decir, redundando todavía más en la injusticia que tú has dicho. Por otro lado, en este caso, aunque tú tuvieras razón en el discurso que acabas de decir, de que la propuesta esta es excluyente, no sería de una mitad contra la otra mitad, sería del 60 o el 70% contra lo otro, como mínimo. Y ahí estoy haciendo, digamos, una apuesta un poco de análisis sociológico, que a lo mejor me puedo equivocar, porque a lo mejor, aunque haya gente que esté siendo tocada por toda la situación social de crisis y de fraude y de injusticia tal, a lo mejor tienen una ideología liberal, aunque les esté tocando todo eso, y a lo mejor sí que fuera mitad contra mitad. Pero es que ese no es el tema. O sea, el tema es que dime a mí en el manifiesto dónde se dice, dónde quede claro esa exclusión. Yo aquí lo que leo es que se van a juntar el 25 de diciembre en el Congreso de Diputados hasta conseguir, leo textualmente, hasta conseguir la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución, esta vez sí, la de un Estado democrático. Y luego lo completan en el segundo punto, ya más detallado, donde dice: la apertura de un proceso constituyente transparente y democrático, a fin de redactar una nueva Constitución con la participación de toda la ciudadanía, de manera que le sea propia a toda la ciudadanía. Pues no reconocemos carácter democrático alguno al actual texto constitucional redactado por una camarilla a espaldas del pueblo, que es lo que tú estabas diciendo, Rodríguez, y que consagró la dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos. Ha de ser el pueblo quien determine el modelo de organización social en el que quiere vivir y lo contrario. Esto es un planteamiento meramente, ¿cómo se dice esto? Neutral, ¿no? En un momento dado. Sí, neutral, no me sale la palabra. Procedimental. Sí, lo que pasa es que eso llevado a la práctica por estos grupos quedaría, digamos, que bastante distorsionado, ¿eh? Bueno, pero eso es un temor, presupuesto tuyo, que a mí me parece bien, tener cuidado y fiscalizar muy bien la acción de la gente para que no se desmarren. Claro, ahí es donde iba yo, Salva, que en un momento dado lo que habría que hacer es explicitar, para que no sea un implícito, el tema de que aquello va a ser democrático y que va a ser con la participación y con la decisión de todos los ciudadanos. Entonces, por eso digo que a lo mejor la segunda parte es la que el implícito esto nos hace dejar la sospecha de que no sea inclusivo de toda la sociedad. Por eso decía, si los grupos que están ahí, que han redactado esa convocatoria, pues están dispuestos a renunciar a esa parte para que realmente sea inclusivo y, por otra vía, avanzar más todavía en dejar explícito cómo va a ser ese proceso constituyente. Y sobre todo porque tienen que estar todas las partes para evitar lo que se llaman mutaciones constitucionales, que son reinterpretaciones al cabo de un tiempo de lo que quise decir y ahora quiero decir. Es decir, ocurrió con las nacionalidades y regiones, ocurrió con el aborto, que en fin, que se creía que iba encaminado ya por una senda y luego parece ser
que no ha sido así, que se reinterpreta al cabo de un tiempo unilateralmente. Entonces, para evitar todo eso es necesario que estén las partes implicadas, o sea, todos, al igual que en el 78 estuvieron comunistas, socialistas, centristas, derecha, de Alianza Popular y nacionalistas, aunque bueno, representándose a los que tuvieran que representar. Pero bueno, estuvieron todos, políticamente todos los grupos. Bueno, no faltó ninguno. Aquí lo que no se puede es que los convocantes del 25S sean los que redacten o elaboren ese proceso constituyente. Es a lo que me quiero referir. Es que a mí me parece que corréis mucho. O sea, a mí me parece... Yo también estoy muy de acuerdo. No quiero que pase eso, que vosotros teméis que pueda pasar. Evidentemente yo tampoco, pero a ver, yo me ciño por un lugar, o sea, por una parte, a lo que dice el manifiesto en sí mismo. Y lo que dice el manifiesto es lo que he leído. Es decir, la apertura a un proceso constituyente transparente y democrático, con la participación de toda la ciudadanía de manera que le sea propia. Que no sea redactado por una camarilla a espaldas del pueblo. Ha de ser el pueblo quien determine el modelo de organización social en el que quiere vivir en el contrario. Estoy muy de acuerdo... Perfecto, Salva, pero por ejemplo, luego aclara una cosa en los siguientes puntos, que es a la hora de especificar un poco cómo va a ser el proceso, cuando habla de que cesen las Cortes y se elija una asamblea constituyente, pues ahí, por ejemplo, habla que no, vamos, que lo que dice es hacer unas elecciones generales y utilizarlas como elecciones constituyentes. Perdona, entonces, ¿puedes decirme dónde pone eso? Pues a ver, si me das un minuto yo abro el documento, pero... A ver, yo estoy en la página de la convocatoria del evento en el Facebook. ¿O hay otro manifiesto más amplio? A lo mejor no lo he leído. A ver, yo tengo un documento vamos, me lo enviaron por correo electrónico, que es el manifiesto en pie. A ver, lo voy a abrir aquí. Vale, sí, este no lo he leído. Vale, pues en el manifiesto en pie una de las cosas que especifica es que para la apertura de ese proceso constituyente lo que se propone es primero pues el hacer el proceso destituyente, o sea que obligar al gobierno a dimitir y a disolver las Cortes, y entonces hacer unas elecciones generales y que esas elecciones generales sean utilizadas como Cortes constituyentes. Entonces, claro, ahí ya lo primero que me viene o que me chirría es que sin cambiar el sistema electoral actual, los únicos que van a estar en ese proceso constituyente son los partidos actuales. Eso sí que me da la sensación de que aquí sí que lo ponen, que eso tiene que ser cambiado, porque si no, ¿dónde lo ponen? Claro, por eso digo que... Mira, perdona. La reforma de la ley electoral con el diseño de un nuevo proceso electoral a fin de que represente verdaderamente la voluntad del pueblo ante cualquier elección que sea necesaria para facilitar el desarrollo de un proceso constituyente democrático. Es decir, que ellos están teniendo en cuenta ese problema que tú estás diciendo. Es decir, que con el sistema electoral de ahora, nada de nada, habría que cambiar esa ley electoral. Pues entonces me voy a callar porque a lo mejor yo ya estoy trabajando con documentación atrasada. Bueno, yo te hablo de lo que ahora mismo está en el evento del Facebook. Sí, que seguramente será lo más actualizado. Y yo ahora estoy entendiendo más a Rodríguez y a ti porque estoy viendo por encima el texto del manifiesto en pie y tal, y efectivamente aquí eso sí que se están definiendo ideológicamente de una forma bien sesgada, bien clara. De todos modos, aún así sí que lo veo. Bien, vale. Sí, entonces bien, vuestros temores son justificados y yo los comparto. Ahora bien, si realmente, a nivel procedimental, están realmente dispuestos a hacer algo inclusivo y abierto, me da igual, es lo que tú, Rodríguez, decías en alguna ocasión, la calle es de quien se la gana. Si ellos consiguen detonar el sistema, o sea, detonar el proceso, oye, adelante. Además, fíjate en una cosa, Rodríguez, esta gente, y porque antes tú has dicho, Carlos Angulo, que si tenemos ideologías contrapuestas, yo no sé muy bien dónde me sitúo, ¿eh? No sé si él es liberal, yo no sé si soy socialista, pero eso sería otro tema. Esta gente que es de izquierdas y que se siente socialista, suele pensar que son mayoría. Es decir, ellos están asumiendo que son el 70 o el 80%. Sí. Entonces, lo que te quiero decir con ello es que realmente los veo sinceros y honestos cuando dicen que lo van a hacer inclusivo. Porque no temen que se les vaya a meter un 60% de, qué sé yo, por decirlo algo así, neonazis, que les vayan a hacer un régimen dictatorial, ¿entiendes? Y realmente, yo creo que realmente tienen idea de hacer una procedimentalidad realmente abierta, en libertad, deliberativa, participativa y transparente. Entonces, oye, chico, pues si lo detonan ellos, adelante, ¿no? Vamos, ¿cuál es el problema? Estoy muy de acuerdo en fiscalizarlos, ver que realmente todo, o sea, estar ahí controlándoles y aportando crítica para que no desbarren. Y la verdad es que después de haber leído esto, pues sí, estoy más de acuerdo con vosotros de que hay que cuidarlo de cerca. Pero, chico, habrá que apoyarlo, ¿no? Digo yo. Sí. Lo que sí que, claro, yo es que sigo viendo esta fase del proceso lejana, porque lo primero es acabar con esto que tenemos. Y el otro día di pues unas pautas de comportamiento colectivo, de cómo se hacen las revoluciones y cómo se acaban con los regímenes. Pero claro,
El tema es quererlo, que haya verdadera voluntad popular, porque estamos en un Estado social, como hemos dicho antes, y si en algo se caracteriza el Estado social es en la capacidad de hacer suyos los problemas, es decir, de transformar los problemas sociales en políticos. Entonces, esto ya es un problema político, es un valor político con el cual podemos jugar los ciudadanos, los colectivos que estamos inmersos en todo esto, o los ciudadanos como yo, que, bueno, pues que tienen inquietudes por un proceso de cambio. Y sobre todo, los que nos sentimos patriotas como yo, que esto sonará también a chino en estos colectivos, pero a mí no, y como yo no tengo ningún complejo, lo digo, porque vemos que se ha traicionado no solo ya la voluntad popular, sino la moral de lo que debe ser un régimen político que tiene que representar a unos ciudadanos. Y sobre todo, como he dicho antes, a los que nos sentimos patriotas nos vemos traicionados por esa modificación del artículo 135 que antepone los intereses de los poderes financieros a los intereses de los ciudadanos. Eso es una verdadera traición y un golpe de Estado constitucional, hecho por los dos partidos, PSOE, PP. Y alguno más, me parece, Exacto, y alguno más que no recuerdo. Yo, ¿sabes qué decía la madre de Joan Manuel Serrat? Decía, la patria es de donde comen mis hijos. Yo sí que creo en un sentido patriota sano, no necesariamente fascista. Fíjate, yo odio al Estado y amo a mi patria. Fíjate que bueno, qué cosa más liberal, eso que decían el otro. Oye, es que los americanos defienden a su patria. Digo, mira, los americanos son los que quieren menos Estado, los que menos se fían del Estado, porque una cosa es el Estado, que es, en concepto de Estado entendemos burocracia, y otra cosa es la patria, que es algo más espiritual. Entonces yo me siento español, quiero a mi país, pero aborrezco al Estado que tenemos, al régimen que tenemos. Es decir, lo dije otras veces, mientras en un sistema liberal es el ciudadano el que no se fía del Estado, aquí es el Estado el que no se fía de sus ciudadanos. Sí, porque contra el Estado tampoco estás, porque aunque lo quieras mínimo, lo quieres. Hombre, lo mínimo para garantizar nuestra seguridad, las reglas de juego, nada más, poco más, la defensa del país y las reglas de juego para que esto no sea una jungla. Pero, por lo demás, el mercado hace cosas que no tenemos por qué dejar en manos del Estado. Si en definitiva el Estado es ceder lo que yo sé, ¿por qué se lo tengo que ceder a otro para que lo haga por mí, si lo puedo hacer yo? ¿No? Hombre, bueno, ahí en cualquier caso el papel del Estado está claro que para garantizar la seguridad y el papel del mercado para el descubrimiento de precio, pero ahí en medio quedan también algunas cosas que deberíamos ver si son de ámbito estatal o de ámbito liberal. No hay que ser muy radical, pero ahora, mira, como otras veces he dicho, ahora casi lo que está en boga es la teoría de la elección pública de James Buchanan, que es, estamos viendo que la partida la está ganando la economía, por eso la política está quedando relegada, porque la economía no tiene esas trabas burocráticas que el Estado le impone a la política. Es decir, mientras la política tiene instituciones que ralentizan los procesos de decisión, como puede ser en el caso español un Senado. ¿Qué pinta el Senado? Pues no pinta nada, es un elemento inservible que solo demora las decisiones. Mientras que una decisión económica que se toma esta misma noche en Nueva York produce sus efectos a los 15 segundos en China, en Múnich, en Madrid o en Londres. Bueno, claro, en este aspecto de todas formas es que estamos considerando el estado actual como si fuera lo único que podíamos tener, pero estamos hablando de un estado que esto es como el coche de los picapiedra y que los grandes financieros van en Fórmula 1, ¿no? Claro, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué el poder financiero o los poderes fácticos, en este caso financieros, están pudiendo sobre el poder político? Por esto, porque el Estado ha ralentizado todos los procesos de decisión, con este cúmulo de instituciones, de burocracias, de mediocridades. Todo esto es lo que ha hecho que la economía, que es más rápida y más ligera, tome la delantera.
Entonces, por eso están los poderes financieros por encima de los poderes políticos y democráticos, no por otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desmembrar todo este tinglao burocrático y aligerarlo para que los procesos de decisiones sean tan rápidos como los económicos y podamos ponernos a la altura, y no que ahora estamos relegados. Dependemos absolutamente de los poderes financieros, porque la economía, en la teoría de la elección pública de Buchanan, las herramientas económicas al servicio de la política, hay que utilizar la política como se utiliza la economía. Ya está, sin tanta burocracia. A ver, eso a mí me parece un reduccionismo muy peligroso. Yo creo que el discurso que estás haciendo ahora pues parte del presupuesto liberal que opone Estado y mercado. Y sobre la idea de que el mercado libre existe, ¿no? En última instancia, la mano invisible de Smith. De Adam Smith, sí. Y todo esto. Pero claro, No, eso es más... Sencillamente te tienes que hacer una pregunta. ¿Ha sido buen gestor el Estado? ¿Nos ha gestionado bien nuestros recursos? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Por qué el Estado tiene que gestionar lo que puede gestionar perfectamente el mercado? Ay, bueno, ahí ya... Claro, pero eso... ¿nos ha gestionado el mercado nuestros recursos adecuadamente, Carlos? Esa es la otra pregunta. Pero claro, es un debate muy largo. O sea, efectivamente. Pero claro. yo no quiero entrar a debatir en sí mismo, sino quiero desplegar la problemática y de reducir o querer reducir política a economía. Me parece que parte de ese paradigma liberal donde la economía en sí mismo es una entidad que se vale por sí misma y que simplemente hay que dejar correr, y eso es Smith y el libre mercado. El tema es que eso es una falacia, es decir, un mercado libre no existe, porque un mercado implica o significa, tiene el implícito de que es un campo de juego. Un campo de juego siempre tiene sus reglas, aunque solo sea el hecho de que tú me pagas en una moneda que yo acepto como tal. Eso ya es una regla que hemos establecido. Es decir, hay unas reglas que se establecen. Por tanto, eso de que hay un libre mercado, habrá que entender libertad ahí qué significa. Porque sí que está regulado, siempre está regulado. Y cuando se ha hablado de desregulación en los últimos tiempos, eso es una gran perversión del lenguaje. Le doy un saludo a Eva Prats, que se reirá con esto, la perversión del lenguaje. Es una perversión del lenguaje porque no es que se desregule, sino que se regula de otra forma. Es decir, lo que yo dejo fuera o no regulado, estoy regulando que sea así. O sea, es una decisión que estoy tomando. Entonces, si yo dejo eso al libre mercado, libre entre comillas, es decir, a la libre acción de agentes económicos, es una decisión que estoy tomando. Por tanto, estoy regulando de esa forma. Entonces, vamos a ver, no confundamos las cosas. Lo que te quiero decir es que la política en última instancia es siempre la fuente última de regulación. Si tú me dices, no, es que la economía rula de puta madre y súper rápida por sí misma, bueno, será porque la política le ha dejado. Y yo no te digo ni que sea bueno ni que sea malo. Claro, no, si no voy ahí. Lo que yo propongo es que la política vuelva a tomar la posición que le corresponde. Sí, yo te entiendo lo que me estás queriendo decir. Lo que te estoy queriendo decir es que a lo mejor la forma de argumentarlo no es la mejor. Porque tratar de equiparar política a economía, yo no sé si eso es sensato. Porque la política en última instancia lo que hace es tomar decisiones desde la ética y desde la moral. Y la economía sí que se mueve más en términos de eficiencia de recursos y de beneficios, etcétera, etcétera. Pero desde la ética y desde la moral tú puedes determinar que hay cosas que no quiero dejar a la libre acción a la libre entre comillas, esto siempre entre comillas, a la libre acción de los agentes económicos, y hay cosas que sí. Y ese debate va a ser eterno. Por ejemplo, y por volver al manifiesto este del empleo y tal, que al final donde pone el proceso constituyente sí que pone algunos puntos que efectivamente sería más que discutible que esos fueran introducidos en una constitución o no, como por ejemplo la nacionalización y control público de sectores estratégicos y de primera necesidad para la sociedad, como son la banca, la energía, el agua, la sanidad, educación, gestión medioambiental, etcétera. Entonces, evidentemente, qué sé yo, hay constitucionalistas que entenderían que eso es una aberración, poner eso en un texto constitucional, hay otros que no. Bueno, en última instancia yo lo que digo es el poder constituyente será el que decida si sí o si no, por elección democrática y principio democrático. Si el 60 al 70% de la gente quiere que en la Constitución aparezca que se nacionaliza la banca, la energía, la sanidad, la educación y la gestión medioambiental, pues lo siento mucho señores, pero el mercado se va a quedar sin poder actuar como agentes libres en la acción económica, en la gestión medioambiental, en el agua, en la sanidad, la educación y la energía, porque lo hemos decidido todos así. Es decir, la política en última instancia es la fuente última de la organización social, político y económica y de la gestión de los recursos. Es decir, desde la política se determina cómo se va a gestionar, pero a nivel de principios. Esto lo vamos a dejar aquí, esto lo vamos a gestionar de esta forma y esto lo vamos a gestionar de esta forma. Y esto no significa planificación o planificación económica, sino que significa diseño de áreas de responsabilidad o de gestión. Entonces, ¿cómo organizo el campo de juego?
Claro, perdón. Sí, no, que iba a decir que en un momento dado sería aclarar los términos del debate, ¿no? Vamos a ver, contamos aquí con varias herramientas, estamos hablando del Estado, del mercado, simplemente saber que el mercado es la herramienta óptima para el descubrimiento de precios, entonces hay que averiguar cuál es el ámbito de una herramienta que sirve para descubrir precios, y el Estado es una herramienta para la toma de decisiones, entonces hay que ver cuál es la naturaleza del Estado para saber si esas decisiones se toman de manera democrática o no, o las está tomando una porción de la población para favorecer sus intereses, que es el caso actual. Entonces, ¿qué relación hay entre mercado y Estado? Pues ahí es donde está la economía, y la economía no es más que la conjunción de tres factores, que son el factor humano, el factor tecnológico y el factor energético. En el factor humano, lo que cuenta es la población, el factor tecnológico lo que cuenta es los descubrimientos de esa población, el factor energético, ahí sí que contamos con los recursos de la tierra. Entonces, la política que influye sobre la economía, pues que es la toma de decisiones sobre cómo se articulan todos esos tres factores en la economía. Entonces, si esa toma de decisiones es democrática, ahí es donde entra el Estado, y lo que no quiere decir es que el Estado tenga que invadir, por ejemplo, ámbitos del mercado, en el sentido de decir, bueno, una cosa es que la gestión del agua, por ejemplo, sea estatal o sea pública, y otra cosa es que el Estado fije cuál es el precio del agua. Bueno, a lo mejor el precio del agua hay que descubrirlo mediante el mercado, ¿no? ¿O no? O no, Mira, quiero decir, estaba... a eso me refiero, simplemente es por delimitar cuál es el ámbito de actuación de cada cosa y saber realmente para qué sirve cada mecanismo. Entonces eso es lo que podríamos decir que en un proceso constituyente debería de explicarse a toda la población, para que no sean pues las cuestiones ideológicas propagandísticas de cada sector ideológico los que vayan avanzando, sino que la población esté pues políticamente y económicamente formada para saber tomar esas decisiones de manera responsable, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy, como ya he dicho, por eso yo estaba analizando que la economía le ha tomado la delantera a la política, y por eso hoy la política está relegada a un segundo plano por la economía. ¿Por qué? Porque la política se ha estructurado en un sistema totalmente anquilosado en la burocracia inútil e inservible, que es lo que ralentiza los procesos de toma de decisiones, y la economía no. La economía en ese sentido está más a su libre albedrío, más desregulada. Entonces, una decisión, como he dicho antes, económica, surte efectos en 15 segundos. Una decisión política tiene que ir del Congreso al Senado, del Senado volver al Congreso, del Congreso hasta que entra en vigor, pasa mucho tiempo, se ralentizan mucho los procesos. Por eso la política hoy depende de la economía. Por eso se ha traicionado, porque ya se ha vendido el país, con la modificación, no me canso de repetirlo, del artículo 135 de la Constitución, por el cual España renuncia a su inmunidad como Estado soberano. Oye, Carlos, esa modificación del artículo 135 fue fulgurante, ¿eh? Sí, claro. O sea, se hizo de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, los poderes semana y media. ¿Tanto? Pensaba que era menos. Los poderes económicos, o sea, aquí que tanto queremos reformar la Constitución y no podemos, y bueno, y la propia reforma constitucional exige de una serie de procesos que no son breves, vamos. Y sin embargo esto, pues igual que la otra del Tratado de Maastricht, te salieron los del Río tocando las palmas, por aquello de poner a Belén Esteban, que puede surtir efectos, porque estos pusieron a los del Río aplaudiendo, tocando una rumbita para que votáramos la Constitución al Tratado de Maastricht, y nada, y se modificó también el artículo 96, el del sufragio universal, para que pudieran votar los extranjeros en España. Y a continuación, el siguiente, ahí no nos metieron a nadie porque ahí no era necesario ni los del Río ni nadie para hacer ruido, sino que se hizo rapidito, el 135, por el cual renunciamos en favor de los poderes financieros a la inmunidad como soberanía nacional. Una verdadera traición al pueblo español, un golpe de Estado constitucional. Entonces, ¿por qué la política no volverá con esta casta política a tomarle la delantera a la economía? Pues porque no hay estadistas, porque hay mediocridades, cobardes y gente pues mandada ya, es que no mandan, están anulados por los poderes financieros, no pueden hacer nada, les han hecho cambiar el programa electoral, vamos, están en contra de los ciudadanos, destrucción de derechos graduales,
totalmente, desde el derecho de manifestación, la resistencia pasiva, el derecho de reunión, las hostias que nos van a pegar cuando nos vean por la calle manifestándonos y bueno, incluso cuando nos oigan por aquí o cuando escriba yo algún articulito de estos que escribo, pues igual se me presenta la Guardia Civil cualquier día. Quiero decir que estamos perdidos. Entonces esto hay que cambiarlo, porque esto es un régimen inmoral, contrario a los derechos ya de los ciudadanos y, como dijo John Locke, cuando el soberano, refiriéndose al gobernante, aquel que debe su autoridad al ciudadano, la utiliza en contra de éste, ya no es el gobernante, ahora es el tirano, y contra el tirano al pueblo le asiste el derecho y la obligación de rebelarse. Precisamente el otro día con Pepe Crespo hacíamos un programa hablando de esto, ¿no? Del derecho de rebelión y de cómo cuando hay un poder tiránico que actúa en beneficio propio y contra el bien común, pues hay un derecho natural de los ciudadanos a rebelarse directamente y cambiar la naturaleza de ese poder, ¿no? Lo estábamos viendo, como decías, Carlos, con la modificación de este artículo 135, cómo realmente los que toman las decisiones no obedecen a una naturaleza del poder democrático, sino que son unos pocos y lo hacen en su propio interés, lo que denota que es una naturaleza tiránica del poder y eso es a lo que tenemos que rebelarnos contra ello para cambiar esa naturaleza, ¿no? De ahí esta convocatoria del 25 de septiembre. Exacto. A lo mejor quedo un poco pedante, pero quiero decir esto. Es muy curioso que Kant nunca teorizó el derecho de rebelión. ¿Y por qué? Porque él, desde su visión tan racionalista e ilustrada, él pensaba, y también tenía una visión de la historia como que iba no tanto hegeliana, pero sí que había un sentido fin de la historia y tal. Él llegaba a decir que una república de demonios llegaría por pura inteligencia, por desarrollo racional, a establecerse mediante el derecho, o sea, organizarse mediante el derecho de una forma inteligente. Entonces, claro, él desde su punto de vista racional no podía concebir una constitución, un texto constitucional, o sea, un sistema de derecho donde se contemplase el derecho de rebelión. Porque claro, si tú estás contemplando el derecho de rebelión, eso significa que abres la posibilidad a que ese sistema de derecho pueda ser no efectivo o no suficientemente bueno o que no dé resultados buenos, ¿vale? Entonces, claro, él sentía que entraba en contradicción interna si habría ese derecho de rebelión al mismo tiempo que planteaba un sistema de derecho racionalizado. Era una contradicción en términos, digamos, en su propia cabeza, en su propio sistema de pensamiento. Entonces, a donde voy, y digo esto por lo siguiente, a la importancia del diseño. Claro, hay mucha gente que luego dice, oye, pues luego, y creo que esto lo dice también Rodríguez, ¿no? El diseño que tú pongas en un papelito es una cosa y luego la sociedad va por otro lado. No sé si lo dices tú, Rodríguez, no sé si te lo he leído a ti o a otro. El caso es que sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es real. Luego las dinámicas sociológicas, pues bueno, tienen su propio arrastre y tal, pero sí que hay que recalcar que la importancia de cómo diseñas el andamiaje de derecho constitucional, las instituciones, todo el aparato, digamos, legal, eso es muy importante, porque si es más o menos, en la medida en que sea más inteligente, digamos que darás pie a que no se llegue a cuellos de botella como se ha llegado hoy en día después de 30 años, esto está podrido, como dice Rodríguez, no llegas nunca a estos cuellos de botella si tú dejas los mecanismos para que eso mismo se vaya reformando. Entonces la inteligencia en el momento de diseñar la Constitución es imprescindible. Sí, quizá el tema este de los derechos que hablaba Kant, de que había esa contradicción de por qué no incluir el derecho de rebelión entre los derechos, es por la concepción positiva del derecho, ¿no? En el sentido de que el derecho de rebelión no es un derecho que pueda ser formalizado de manera positiva, sino que es un derecho connatural a la propia humanidad, ¿no? Al ser humano. Claro, probablemente, además, él alabó al menos durante un tiempo la Revolución Francesa, con lo cual sí que él valoraba el hecho de un momento dado rebelarse, ¿no? Pero claro, no lo podía contemplar teóricamente, por lo que digo, ¿no? Bueno, oye, no sé si ha sido un debate que nos estamos alargando mucho ya, y la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante. En cualquier caso, se me ha hecho cortísimo. No sé si queréis añadir alguna conclusión o algún tipo de puntualización más, Carlos, Salva. Carlos. Bueno, pues yo, en principio, nada, invitar a todo aquel que quiera venir a una paella popular en la cual daré un pequeño discurso. Cuidado que llenamos, ¿eh? Bueno, entonces mira, vamos a dejarlo. Está por una playa de Valencia, señores, no voy a decir cuál. Para más ya información, me oirán por los altavoces. Para más información que te contacten directamente por el Facebook el que pueda, ¿no?
Y bueno, y en cuanto a que estamos en plena calma chicha, no sé si es porque no tenemos políticos y quizás sería probar otro mesecito más y bueno, en fin, a ver si arreglamos esto con decisión y acabando con este régimen que ya es inmoral. Muy bien. Salva, ¿algo que añadir? No, pues nada más. Pues apoyar el 25S. Yo creo que aunque haya susceptibilidades que puedan ser más o menos comprensibles, yo entiendo que lo inteligente es que esa susceptibilidad no vaya más allá del temor incluso sano, que puede incluso ayudar a no permitir que la cosa se desmadre y asegurarse de que se canalice bien. Yo creo que es una iniciativa honesta y que debe ser apoyada desde cualquier espectro ideológico. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y por vuestra disertación de los problemas a los que nos enfrentamos. Gracias, Carlos, y gracias, Salva. Están ustedes escuchando Polinomia.